claro, el tema del momento es el miedo a cualquier reacción del Trump, más de aquel de la campaña, el que amenazaba, que el que estaba más sosegado en el sillón de hoy. Pero esto nos da pie para hablar de los fenómenos inmigratorios. Bueno, veamos algo. ¿Inmigrantes? Todos venimos de alguna parte, y los que dicen que son de acá solo llegaron un rato antes. En Europa, que más que una unidad cultural es un mix de etnias de varios milenios, el tema forma parte de la agenda desde hace rato. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump hizo de la xenofobia uno de los ejes de su campaña. Fue electo. Tanto allá como en Francia y en España, el rechazo a la inmigración trae votos. En la Argentina, el senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, trató de subirse al tren con unas declaraciones controvertidas. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca. El mundo se sacudió. Las poblaciones se están moviendo y la inmigración es el nombre del juego. Un juego que abre grietas en todo el planeta. ¿Estamos ante una oleada nacionalista? ¿Qué consecuencias puede tener el efecto muro en el mapa político mundial? ¿Y en la Argentina? Bueno, ahí estamos entonces con el debate que queda abierto. Sol, ¿tenés algunos datos? Sí, bueno, lo hablábamos hace un rato. Primero, el primer mito a derribarle al señor Pichetto es que solo el 6% de los detenidos del país son extranjeros, con lo cual, por lo menos la parte de la delincuencia quedaría sin efecto, una de las cosas que dijo él. Bueno, pero espérate, Pichetto obviamente no necesita un abogado, tiene espalda ancha política de sobra. Pero hay una cosa, Sol, que circula, derribame el mito, yo no lo apoyo ni dejo, simplemente lo tiro sobre esta mesa, y es que hubo una suerte en algún país vecino como de amnistía, de decir, de sacar a algunos de los presos de la cárcel y plantearles que la condición era que se fueran del país y que vinieron acá un poco por cierta cosa del laissez-faire de la seguridad en Argentina. ¿Lo escuchaste esto al menos? Se dice mucho eso con respecto al narcotráfico, que es cierto, pero ahí ya no estamos hablando de delincuencia menor, estamos hablando de lavado de dinero, que sabemos que la Argentina tuvo la frontera bastante abierta para esas cuestiones, pero no es en el nivel descontrolado que lo está planteando. Pero lo que te digo Pichetto. es, por ejemplo, en un momento, y puedo equivocarme lo que voy a plantear, se decía que Colombia hizo una suerte de pacto sotoboche, pacto subterráneo, con algunos capos narcos y les abrió la puerta con la condición de que se fueran del país y que un destino elegido fue Argentina. Yo creo que los delincuentes y el mecanismo de delincuencia va mutando y va encontrando nuevos lugares para ramificarse o para obtener mejores negocios. En consecuencia, lo que se percibe es, naturalmente, yo digo, eso ya es vincular la inmigración con la delincuencia, que ya es un tema. A mí me da la impresión de que en general los países tienen problemas y cuando no los pueden manejar se los atribuyen al inmigrante. Bueno, yo quiero marcar una cosa, fíjate que es interesante, porque para Trump, o lo que Trump representa, los inmigrantes son una amenaza en términos de empleo, ¿no? O de delincuencia probablemente. También. Entonces lo plantean desde ese lugar. Ahora, por ejemplo, en Francia vinculan el tema de la inmigración con el terrorismo, porque lo que les preocupa es el terrorismo, y está demostrado de que las grandes oleadas migratorias de los últimos meses y años no tuvieron una vinculación directa con los atentados que sufrió Francia, y que en todo caso, en algún caso muy particular, con lo cual el inmigrante en realidad empieza a tomar la característica que atribuyen los problemas de cada uno de los países. Entonces nosotros tenemos una delincuencia que no podemos controlar, y entonces el mecanismo fácil es decir, es parte del problema de la inmigración, ¿no? Bueno, de hecho, una de las propuestas de Trump era frenar la inmigración de los países que él considera que viene en la fuente del terrorismo, le hace Siria, le hace todos los países de los que está saliendo la mayor parte de inmigrantes hoy. Digamos, es una política muy común echarle la culpa al de afuera. En el caso de la Argentina, esos son los datos. Para mí queda clarísimo que no se puede atar la delincuencia al extranjero. Es un país... Pero perdón, Sol, yo otra vez me pongo en el lugar opuesto a vos simplemente para hacer crecer esta charla que es... Sí, no.
Es cierto, mira, yo te voy a derribar un mito. Por ejemplo, el tema de que vienen a ocupar los lugares los colombianos o de otros países. Y yo, por ejemplo, les digo esto. Las ambulancias, los médicos que van en las ambulancias, muchos son extranjeros. Y si ellos no estuvieran, los sistemas de emergencia hoy en Argentina no darían abasto. O sea, y encima tienen buena formación. Esto es por un lado. Ahora, por otro lado, también es cierto que en la 1114 y en otros asentamientos pesados hay capos narcos y son de otros países. Eso también es real. Probablemente sí, pero no a un nivel estadístico. Probablemente haya, sí, capos narcos de otros países. También hay capos narcos muy argentinos, muchos vinculados a la policía también, hay que decirlo. Entonces no se puede vincular todo a la delincuencia, relacionarla con el inmigrante, menos en un país que tiene apenas 2 millones de inmigrantes. Es el 4,6% de la población. Ahora, el argumento pero miren el dato que tira, 2 sobre 40. Es una tasa inmigratoria, creo que baja en función de lo que tienen otros países. Digamos, es políticamente incorrecto, ¿no? Pero debatir, digamos, qué cosas, qué paquete de servicios le va a dar el Estado al inmigrante no me parece mal. Realmente no me parece mal. Digamos, que se debata socialmente qué paquetes, como te digo, de servicios le va a dar al inmigrante. Yo he hablado con funcionarios que te cuentan, digamos, cómo es el proceso, digamos, de la llegada inmigratoria, ¿no? O sea, mucha gente a Retiro, de ahí 6 cuadras, la Villa 31, 4 terrenos, 2 habitaciones, y ya después son acreedores de un paquete de servicios que el Estado le da, digamos, ¿no? Y que no digo que esté mal, pero sí digo que me parece que está bueno que lo debata la Argentina, que debata, a ver, o lo que se hablaba en su momento de la UBA, ¿no? De este informe que hubo de la cantidad de alumnos que hay en la UBA. Bueno, pero ahí te doy un dato. El sentido común es ese, digamos, en un contexto de un país pobre, con escasez de recursos, dale tus recursos a los que a los que te aportan impositivamente, para olvidar de los argentinos. ¿Puedo decir un dato sumado a esto que mencionabas al principio de el Chaco y los hospitales, que al final la ministra se desdijo, dijo que ella nunca dijo que le iban a cobrar nada a los paraguayos para hacerse atender en los hospitales, que simplemente es un convenio de reciprocidad. Bueno, está bien, pero espera, pero tengo un dato concreto. 4% es el porcentaje de pacientes del continente sudamericano, no argentinos, que se atendieron en hospitales del Gran Buenos Aires en el último año. 4%. En las guardias, por ejemplo, en las guardias del Ramos Mejía, de los hospitales de la ciudad o también de la provincia, vos decís que solo 4 de cada 100 que están esperando a ser atendidos son inmigrantes. Es el porcentaje que hay. Todo lo demás son dichos. Gente que dice, uy, sí, está lleno de extranjeros. Y de todos modos, independientemente de eso, digamos, para calmar las aguas, en mi opinión, está bien darle lugar al inmigrante. Somos un país formado de inmigrantes. Mis abuelos, sus abuelos, todos vinieron de afuera. No, yo no digo que esté mal eso. Lo que digo es que no me parece mal que se debata, digamos, como te digo, porque estamos en un país donde no le puede procurar buenos servicios a su gente, digamos. Entonces no me parece mal que se debata. Aunque lo que digo, no está claro es el Estado que les pide, ¿no? Claro, hay países que parecen más difícil. Yo no sé si vos vas a Brasil o vas a Paraguay y te atienden en el hospital digo, por ejemplo, público. Este año por trabajo me tocó ir a China y estaba hablando con funcionarios consulares de China y me contaban cómo es el proceso. O sea, ellos tienen una cantidad de requisitos en China para otorgarle una visa poner de trabajo temporal a un chino que viene a Argentina, llega a Argentina esa persona y va al otro día y ya tiene un DNI, ya pide el certificado de radicación. Una cosa nada más, porque si no parece que dimos una información que no es al principio. Y yo te quiero decir que a vos te llamó ahora, está buenísimo, que dice que están viendo el programa o se enteraron que nosotros planteamos esto de que le iban a cobrar a los paraguayos en el Chaco. Esto es una información que salió en todos los medios hoy. Bueno, ahora parece que no es cobrarle, sino un tratado de reciprocidad. Es lo mismo en este sentido, se acabó la gratuidad total e irreflexiva. Algo a cambio hay que dar. Igual, no sé, me parece que se exagera un poco la problemática en la Argentina. La Argentina, insisto, no es un país que tenga graves problemas a causa de la inmigración. Miren lo que está pasando en Europa, lo que sí pasa un poco en Estados Unidos, donde sí es más descontrolada. Incluso Estados Unidos, con todos los controles que tiene, así todo tiene graves problemas con la situación de inmigrantes ilegales
No es el caso de la Argentina, de hecho se regularizó muchísimo la migración a través del programa, por ejemplo, Patria Grande, porque se fomenta la documentación, lo cual baja mucho la cifra negra de migrantes y hace un poquito más controlable la situación. Y vos lo que decís es que entregar documentos también es un modo, no de regalar derechos, sino también de tener más mirado, digamos, más canalizado eso. Yo creo que se juntan dos cosas, que es, la Argentina es un país con poca regulación migratoria y que al mismo tiempo ofrece un Estado muy abierto. Entonces, la sumatoria de las dos variables da que obviamente es más generoso que lo que son los otros países en reciprocidad. Por ejemplo, un país que es sumamente restrictivo en la parte migratoria, como por ejemplo Gran Bretaña, te cuesta muchísimo estar legalmente, quedarte por un periodo largo. Ahora, una vez que estás, accedes a salud gratis, educación gratis, o sea, tienen servicios que el Estado provee, pero hay una barrera previamente, ¿no? Entonces, esa doble barrera que la Argentina, digamos, no exige en reciprocidad, implica que obviamente se genera esto, ¿no? Una última réplica al respecto y cierro el tema. Es una mujer y tiene derecho a tener la última palabra. Bueno, Macri dijo que siempre Carrió tiene la última palabra. Bueno, voy a hacer la Carrió de la mesa y voy a decir que la mayoría de los gobiernos usan la excusa de los inmigrantes para justificar las faltas. Si hay un problema en el sistema de salud, es una falta del Estado y no la presencia de los inmigrantes.